Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el trabajo terminal 2019 A048 titulado Sastre, Sistema de Apoyo al Seguimiento de la Trayectoria Escolar. Mi nombre es David Castellanos Castro, un servidor. Mi nombre es Oscar Francisco Cruces Luna y para el desarrollo de este trabajo terminal contamos con el apoyo del doctor Francisco Irán Calvo Castro y la doctora Olga Kolesnikova. Después de esta breve introducción daremos inicio a nuestra presentación. El contenido de nuestra presentación se compone de una breve introducción con la que se abordará lo siguiente. Se hablará de la problemática que se tiene actualmente en el SIC. También se describirán los objetivos generales y específicos que nuestro trabajo pretende lograr. Mencionaremos cómo es que el marco de trabajo Scrum fue acoplado para nuestro proyecto y las herramientas que sirvieron de apoyo. Explicaremos la propuesta de solución que se tiene por parte de nuestro equipo. Se describirá el diseño de los módulos para conocer un poco más acerca de su funcionamiento. Continuaremos describiendo la implementación, detallando así cada proceso que se siguió en los módulos. Mencionaremos lo que se tiene pensado para realizar en un trabajo futuro, así como los complementos que suman a nuestro proyecto. Por último, compartiremos con ustedes las conclusiones que hemos forjado a lo largo de este trabajo terminal 1 y este trabajo terminal 2. Actualmente dentro del SIC se sigue un proceso repetitivo y proclive a errores para inscribir la tesis por parte de los alumnos. Se realiza a través de un formato en una hoja de cálculo de Excel llamado Formato Único para Trámites Escolares. Es llenado y firmado por el alumno y los profesores que éste haya elegido para formar parte de sus directores. En ocasiones, el alumno llega a tener la idea del tema de su tesis, pero desconoce qué profesores tienen experiencia en el área y podrían ayudarle a desarrollarla. Por otra parte, al presentar a los profesores el resultado de las evaluaciones que los alumnos hacen, donde expresan su opinión respecto a los temas, la metodología y la evaluación de los cursos, las opiniones abiertas no generan información adicional y con ello pierden relevancia. Conocer las opiniones de los alumnos brinda una mejor retroalimentación a los profesores, ya que las opiniones son los estados subjetivos que reflejan los sentimientos. El objetivo general es implementar un sistema que brinde apoyo a los alumnos al elegir directores para su tesis, que brinde retroalimentación a los docentes mostrando el resultado de las evaluaciones realizadas por los alumnos e implementar un módulo que muestre datos relevantes para el seguimiento de la trayectoria del alumno. Como objetivos específicos, se definió diseñar e implementar un buscador temático que brinde recomendaciones de directores para tesis a los alumnos. Diseñar e implementar un módulo para evaluar a profesores y que muestre a los docentes el resultado de las evaluaciones usando la minería de opinión para obtener información de las respuestas. Diseñar e implementar un módulo que muestre datos para el seguimiento de la trayectoria del alumno. La forma en la que nosotros acoplamos el marco de trabajo Scrum al proyecto y equipo fue de la siguiente manera. Los sprints los acomodamos a cada 2 semanas. Los dailies todos los días laborales de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Los 2 miembros del equipo formamos parte del equipo de desarrollo y por determinados momentos cada uno fue Scrum Master. Los dailies y los sprints fueron documentados al momento de que se iban completando, al igual que la información obtenida en las citas a lo largo del proyecto. Los resultados obtenidos de las reuniones que fueron planeadas con el personal del SIC fueron de gran utilidad para poder darnos un mejor enfoque al respecto del proyecto y a la organización que tendríamos respecto a entregas y futuras citas. Nosotros nos apoyamos de una herramienta llamada Quire, la cual nos ayuda a añadir y delegar tareas y a cada una de las tareas poder nosotros configurarle la fecha de inicio, la fecha final e incluso la hora de cada actividad planeada. Al final, nos da una estadística en la cual en alguna gráfica nosotros podemos apreciar el desempeño que se ha obtenido en el trabajo y en el proyecto, además del avance que se ha mejorado en el equipo. Como se puede ver en la imagen, además de añadir y delegar tareas y actividades, también nos da la opción de crear tableros. Nosotros decidimos crear un tablero tipo Kanban, el cual consiste de 3 columnas. La primera columna es las tareas que están por hacer
La segunda columna es las tareas que están en progreso. Y por último, la columna final en la cual ya se encuentran las tareas completadas. Parte de la propuesta solución, el equipo propuso desarrollar un sistema integral que sirva de apoyo para los alumnos al momento de inscribir su tesis. Debido a que los datos necesarios para ese proceso estarán sistematizados, agilizará el proceso y ayudará a evitar errores. Parte de la novedad de la propuesta se centra en usar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, como lo es Word2Vec, para así encontrar similitudes entre el título de una tesis propuesto y las tesis desarrolladas en el SIC. De esa manera, el sistema obtendrá y sugerirá 10 profesores que el alumno podrá elegir como directores. Por otro lado, y como parte de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, también usaremos etiquetado de frases y textos para el análisis de sentimientos. El sistema presentará el resultado de las evaluaciones a los profesores, considerando los comentarios abiertos que el alumno proporcionará. Diseño de módulos. Módulo de evaluación a profesores. Para el módulo de evaluación a profesores tenemos el siguiente diagrama, que por un lado nos muestra las entradas y salidas para el módulo cuando se trata de un usuario de tipo alumno. Podemos ver que el módulo tiene una comunicación directa con la base de datos para desplegar las preguntas del cuestionario utilizado para evaluar a los profesores, y a su vez guarda las respuestas introducidas por el alumno. Para los profesores, el módulo en comunicación con la base de datos desplegará el reporte con el resultado de las evaluaciones y el análisis de sentimientos y polaridad de las opiniones de los alumnos. En el diagrama del módulo de inscripción de tesis se encuentran con dos entradas, el título propuesto para la tesis y las tesis que se encuentran preprocesadas en la base de datos. En el sistema de recuperación de la información se utilizan datos, funciones y variables. Al recibir la respuesta del título de la tesis, se pasará por un proceso en el cual la función Word2Vec lo convierte a un vector de 300 posiciones, que simboliza el significado para este título. Por otra parte, de la base de datos se obtiene una lista con los vectores ya preprocesados de cada una de las tesis que se encuentran almacenadas. Para poder comparar la similitud entre significados, se hará comparando la similitud coseno entre dos vectores. Esta función se realizará una por cada tesis almacenada. El primer valor de esta función será el vector del título de la tesis que se tiene propuesto y el segundo valor será el vector que se tiene de cada una de las tesis que se encuentran almacenadas. Como salida, obtendremos una lista de los resultados de cada una de las similitudes cosenos, para así poder ordenarlas de mayor a menor y obtener una propuesta del top 10 de los profesores cuyas tesis en las que han participado se asemejen más a la del título de la tesis propuesto. Hablaremos del proceso de etiquetar las opiniones de los alumnos mediante un ejemplo. En la diapositiva podemos ver el ejemplo de una opinión emitida por un alumno de forma anónima. Una vez recabadas las opiniones, se procede a normalizar el texto de estas. La normalización del texto, abordada en las siguientes diapositivas, es un proceso que se llevó a cabo para normalizar las opiniones de los alumnos, el tema propuesto de tesis y el texto de cada abstract. Es decir, el proceso de normalización es común en ambos módulos donde se procesa texto. Como primera instancia, se definió una lista que contiene signos de puntuación usados más frecuentemente en el idioma español, además de mapear los dígitos del 0 al 9. Una vez que contamos con esta lista, pasamos a recorrer cada carácter del texto que constituye la opinión de un alumno, para remover dichos caracteres que no son relevantes para nuestro análisis. Podemos ver resaltado en rojo signos de puntuación antes de removerlos, y como resultado obtenemos una cadena que ya no los contiene. Ya con un texto sin signos de puntuación y caracteres numéricos, procedimos a tokenizar la cadena, lo que quiere decir que convertimos el texto en una lista de palabras. En esta diapositiva es posible observar el código con el que se construyó una lista que contiene un conjunto de palabras vacías, también llamadas stopwords, que son palabras sin significado, como artículos, pronombres, preposiciones, entre otras. Estas palabras son filtradas antes del procesamiento de datos en lenguaje natural. Una vez contamos con esta lista de stopwords, las removemos de la lista de tokens previamente generada y obtenemos como resultado otra lista llamada tokens filtrados, donde es posible observar
que ya no se encuentran dichas palabras. En esta diapositiva podemos observar la función que se codificó para remover caracteres repetidos en una palabra, considerando además que la palabra sea correcta semánticamente. Es importante resaltar el uso de expresiones regulares y de la verificación de la existencia de la palabra en un diccionario antes de remover un carácter repetido. Al aplicar esta función a nuestros tokens filtrados, la función recorre uno a uno los tokens identificando caracteres repetidos y comprobando que exista un significado para la palabra antes de remover un carácter repetido. Como es posible observar, la palabra resaltada en rojo fue corregida y obtuvimos como resultado la palabra resaltada en color verde. Como siguiente paso dentro de la normalización del texto que conforman las opiniones de los alumnos, se incluye el de lematizar las palabras. Lematizar es un proceso lingüístico que consiste en llevar una palabra en forma flexionada a su lema, entendiendo por lema a la forma que por convenio se acepta como representante de todas las formas flexionadas de una misma palabra. Esta diapositiva muestra la función que se codificó para tales fines, la forma en que se implementa dicha función y el resultado que se obtiene. Una vez que se llevó a cabo la normalización de los textos con los que se va a trabajar, llegó la hora de etiquetar los tokens obtenidos. Para eso se utilizaron tres diferentes diccionarios. El primero, llamado Spanish Emotion Lexicon, cuenta con un total de 2036 palabras, cada una de las cuales está asociada a una de las siguientes emociones: alegría, tristeza, repulsión, miedo, enojo y sorpresa. El segundo de ellos, llamado Full Strange Lexicon, cuenta con un total de 1347 palabras, cada una de las cuales se asocia a una polaridad, positiva o negativa. Y el último de los diccionarios, llamado Medium Strange Lexicon, cuenta con 2496 palabras. En esta diapositiva podemos ver de forma general cómo se lleva a cabo el proceso de etiquetado para cada una de las palabras resultantes del proceso de lematización. Como primera instancia, se busca una coincidencia de la palabra dentro del diccionario a utilizar, y si se encuentra dicha palabra, se le asocia la etiqueta correspondiente, de sentimiento o de polaridad. Al final, se contabilizan los resultados para cada etiqueta y se presentan las gráficas que vemos a continuación. Para nosotros poder alimentar nuestra base de datos, recurrimos al proceso de web scraping y serialización. Con web scraping pudimos obtener los datos necesarios de cada una de las tesis que se encuentran en la página web del SIC. Con este resultado obtenido se colocó en un arreglo de listas donde cada lista es cada una de las tesis y contienen los datos que se solicitaron dentro de ellas. Al ser bastante información, se optó por el proceso de serialización de archivos para guardar el resultado en lista dentro de un archivo binario. Con esto aseguramos mantener el tipo de dato con la información obtenida. Para poder manipular la información de la lista, se deserializó el archivo que se obtuvo con el arreglo de las listas obtenido en una variable y poder manipular esta información para poder nutrir así la base de datos. Al manipular los datos extraídos, se pasaron por un análisis y un tratamiento de textos antes de registrarse en la base de datos. Al igual que en el módulo anterior, se normalizó el texto, aunque en esta ocasión se quitó también los caracteres diagonal R y diagonal N, y además en el que se dejaron los stop words. En las tesis registradas se observó que no se contaba con un formato en específico para poder ingresar la fecha, por lo que los formatos de fecha variaban de una tesis a otra, e incluso se encontraron casos con los que las tesis no tenían alguna fecha registrada. Dado esto, pasó a homologarse este campo para todas las tesis. En caso de que alguna de ellas no tuviera alguna fecha registrada, se le asignaría la fecha del 1 de enero de 1920. Así, podría darse por entendido que una fecha registrada así en alguna tesis indicaría que ésta no tiene una fecha como tal registrada. Por último, al ya tener el resumen de cada una de las tesis, se procesó el texto con Word2Vec para obtener el vector del significado de este resumen, el cual fue guardado como una cadena en la misma tesis ya en la base de datos.
Para obtener el valor numérico que simboliza el significado de una palabra o un texto, se utilizó la herramienta de Word2Vec, la cual nos arroja un arreglo de 300 posiciones por cada palabra. Este arreglo simboliza un vector. Para conseguir el vector de un texto que simboliza su significado, se tiene que realizar la suma de posición a posición de cada uno de los vectores de sus palabras. El vector resultante será el que simboliza el significado de este texto u oración, así como se muestra en la siguiente ecuación. Se utilizó una técnica avanzada de recuperación de la información, la cual es una función trigonométrica llamada similitud-coseno. Esta función lo que hace es comparar el ángulo entre dos vectores, los cuales en esta situación son de 300 dimensiones. El resultado de esta función es un número que está entre 0 y 1. Si el ángulo tiende a ser 0, significa que los dos vectores son similares en dirección y nos dará un valor cercano a 1. Pero si los vectores tienden a ser ortogonales, nos dará un valor cercano a 0. En pocas palabras, entre más similitud tengan los vectores, el valor será más cercano a 1. Se realizaron algunas pruebas para optar por un mejor tratamiento del texto. Las pruebas se clasificaron en 4. En una oración simple, dejar los stop words. En una oración simple, quitar los stop words. En un texto amplio, dejar los stop words. Y en un texto amplio, quitar los stop words. Se pudo visualizar que siendo un texto más amplio y complejo, quitar los stop words cambia el significado del texto, dándonos así una menor similitud. Por otro lado, en oraciones cortas o enunciados, al quitar los stop words se obtiene un mejor resultado. Como conclusión, se optó por dejar los stop words, ya que así no cambiaría el significado del texto en los resúmenes de las tesis. Con esto, es posible ya sugerir profesores a los alumnos para que ellos puedan elegirlos ya sea como directores o como miembros del comité tutorial, para así poder ellos inscribir su tesis. Solo es necesario saber respecto a qué tema va a estar enfocada la tesis de su agrado y cuáles tesis han sido partícipes los profesores, para así poder conocer los temas relacionados con este profesor. Se necesita ingresar un título de la tesis y como resultado se obtendrá una lista de top 10 de los profesores que más se asemejen al tema propuesto. Para esto se requiere sacar primero la lista de los resultados de similitud coseno ordenados de mayor a menor, y así obtener el top 10 de la lista de los distintos profesores que participan en estas tesis. En la siguiente captura de pantalla se puede apreciar un pequeño ejemplo de lo que se tiene actualmente en el sistema. Como se puede apreciar, el alumno ingresa un título de la tesis propuesto, el cual será procesado para posteriormente poderle sugerir esos 10 profesores al alumno. Trabajo a futuro. Dado que el sistema está pensado para ser escalable, existen áreas de oportunidad que dan posibilidad de continuar trabajando en módulos complementarios que ayuden a sistematizar otras actividades dentro del SIC que mejoren el funcionamiento de los módulos existentes. Por ejemplo, agregar notificaciones automáticas para los usuarios que les indiquen el estado o avance de procesos particulares. Sería posible incorporar la generación de una minuta en el proceso de inscripción de tesis, haciendo uso de firmas digitales que den validez y certeza al proceso. Considerando mejoras para el análisis de sentimientos de las opiniones dentro del sistema, sería posible usar técnicas de aprendizaje automático supervisado que requieren invertir más tiempo de investigación e implementación, pero que complementarán y mejorarán los resultados obtenidos hasta el momento. Conclusiones. SASTRE es un sistema integral definido a partir de diversas sesiones de trabajo dentro del marco Scrum, que además de ayudar a agilizar algunos procesos desarrollados en el SIC para evitar errores y facilitar el cómputo de información, presenta como novedad la incorporación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para realizar tareas lingüísticas complejas que aportan información relevante para los usuarios. Se desarrolló un buscador que mediante Word2Vec implementa vectores embebidos para brindar recomendaciones de directores para tesis a los alumnos, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural para la coincidencia de términos más allá de solo palabras. Se implementó un módulo que permite a los alumnos evaluar a sus profesores y que, tomando en cuenta las emociones y la polaridad vertidas en sus respuestas, muestra a los docentes el resultado de dichas evaluaciones.